glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, bienvenidos a Apex Legends Mobile. En primera persona, bien estamos con un nuevo video, señores, con bastante información, bastante noticias y una beta, señores, que la vamos a tener a final de mes bastante genial. Y pues estoy demasiado emocionado por estar probando lo que haría esta nueva beta que va a traer Apex Legends Mobile. También viene con nueva información y les voy a explicar cómo se pueden registrar a lo que sería la beta cerrada de la India que estaríamos teniendo en Apex Legends Mobile, ¿ok? También recuerden que estoy haciendo directo en lo que sería Trovo, el link se lo estaré dejando acá en la descripción, donde creamos salas, hacemos partidas bastante épicas y hablamos de cualquier tema que propone el chat, entonces por allá lo estaré esperando. También cuando salga Apex Legends Mobile lo estaremos jugando todos los días en directo, entonces los invito a pasarse por el canal. Entonces tenemos esta beta cerrada de Apex Legends Mobile que viene completamente nueva y muy importante, tienen que tener esto en cuenta, va a ser exclusiva para celular. ¿A qué me refiero con que va a ser exclusiva para celular? Que va a ser totalmente independiente de la versión que tiene PC, Nintendo Switch y consola, listo. Entonces va a ser completamente diferente, no van a compartir servidores, o sea que no va a haber crossplay, sino que los jugadores de celular van a jugar completamente en celular y los jugadores de consola van a jugar en sus consolas común y corriente. También va a tener un pase de batalla diferente los jugadores de móvil y prácticamente accesorios diferentes para los jugadores de celular, ¿vale? Es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, ya que prácticamente va a ser un juego completamente aparte y pues los gráficos obviamente de celular van a ser un poco más reducidos, pero esto me alegra mucho, ya que como no va a ser un porteo directamente de lo que sería el juego de PC a lo que sería celular, vamos a tener lo que sería Apex Legends bastante optimizado y con una mayor fluidez y rendimiento en nuestros celulares. También recuerden que los que lo están desarrollando sería Tencent, que ya fueron los creadores de PUBG Mobile y COD Mobile, entonces ellos saben bastante de optimización y me alegra que también ellos estén participando o contribuyendo a lo que sería Apex Legends Mobile, porque así lo vamos a tener bastante optimizado. Y algo que también tienen que tener en cuenta es que con la información de hoy también se revela algo sobre que va a tener un modo en tercera persona y un modo en primera persona. Por ahora podemos suponer que vamos a tener como la opción de cambiar entre estos dos modos, ya que a algunas personas les gusta más el primera persona y a otras les gusta también más lo que sería el modo tercera persona, ¿vale? Ahí estaría yo, primera persona. Entonces también recuerden que el juego va a ser completamente free to play y pues se va a pagar por medio de skins, como ya lo teníamos actualmente en lo que sería PC y consola. El lanzamiento hasta el momento va a ser en India y en Filipinas, lo que sería esta beta cerrada, que les voy a explicar cómo se pueden registrar, y esta beta estaría iniciando a final de mes. También lo que sería un lanzamiento de la beta abierta lo estaría revelando al final del video, entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a empezar muy rápidamente con la parte de registrarnos en la beta, porque ya sé que muchas personas lo quieren realizar. Entonces acá tendríamos lo que sería nuestro celular. Acá estoy prácticamente en un emulador porque me queda más cómodo, pero va a ser prácticamente igual para celular, ¿vale? Y también algo muy importante que les tengo que recordar antes de que realicen este registro es que esta beta está pidiendo celulares de gama alta, ¿vale? Celulares de gama alta, entonces eso también tienen que tenerlo muy en cuenta. Vamos a lo que sería nuestra Play Store y descargaríamos lo que sería Kiwi VPN, ¿listo? Esta aplicación para cambiar lo que sería nuestra VPN. Después de que descargamos Kiwi VPN, que acá prácticamente ya lo tengo, vamos a lo que sería ajustes de nuestro celular y vamos a lo que sería aplicaciones y vamos a buscar lo que sería Play Store. En Play Store vamos a ahorrar lo que sería, vamos acá a almacenamiento y vamos a ahorrar el caché y vamos a ahorrar los datos, vale, borramos los datos y después de que borramos los datos nos vamos a Kiwi VPN. Haremos Kiwi VPN, les va a aparecer bastante anuncios porque es una aplicación completamente gratis. Veríamos lo que sería el anuncio y cerraríamos ese anuncio y nos va a aparecer la aplicación. Dentro de la aplicación vamos a lo que sería el menú y en el menú le vamos a dar a esta opción que dice seleccionar localización. Cerramos ese anuncio, vamos a buscar India porque ahí estaría saliendo lo que sería el lanzamiento de Apex Legends. Vamos a darle a conectar y esperamos unos segundos a que después prácticamente la aplicación se conecte. Acá nos dice que ya se conectó y vamos a salirnos, listo. Vamos a dejarla minimizada. Acá prácticamente arriba nos va a aparecer como un símbolo de que tenemos el VPN conectado y recuerden que la beta estaría para India y Filipinas. Entonces ya con el VPN abierto vamos a la Play Store.
dentro de la Play Store. Vamos a esperar a que cargue. Entonces después de que abran la Play Store van a ir a lo que ya el link que les estaré dejando acá en la descripción de Apex Legends. A muchos ya les puede aparecer lo que ya para registrarse dentro de la beta cerrada de India, pero si no te aparece, te sigue saliendo lo que ya esta imagen de que no está disponible en tu país. Entonces vamos a crear una nueva cuenta para la Play Store. Entonces, ¿cómo podemos crear esa nueva cuenta? Recuerden, teniendo activado lo que sería el VPN, vamos a lo que sería cuentas. Y acá tenemos la cuenta de Google, vamos a darle a añadir cuenta. Y acá prácticamente nos va a pedir lo que sería nueva información de lo que sería una nueva cuenta. Le damos a registrarnos y creamos una cuenta. Acá le vamos a crear cuenta. Creamos una cuenta completamente nueva para lo que sería registrarnos en lo que sería Apex Legends Mobile. Recuerden que deben tener lo que sería el VPN totalmente abierto para que esa cuenta quede registrada en India. ¿Vale? Después de que tienen registrado la cuenta en India, vamos a abrir también lo que sería el link que estaré dejando acá en la descripción para que Apex Legends se les muestre, ya que muchas veces lo he intentado buscar desde la Play Store. Lo busco desde la Play Store y no me aparece. Entonces por eso les recomiendo que vayan directamente al link que les estaré dejando acá en la descripción, o si no también pueden copiar el link, abren su navegador y pegan el link y acá te va a aparecer abrir en la aplicación de Play Store. Entonces lo abres desde la aplicación y ya te va a aparecer el botón para registrarse en la beta cerrada de Apex Legends. Si te aparece tu dispositivo no es compatible con esta versión porque a mi hermano le apareció, entonces quiere decir que pues prácticamente tu dispositivo no cumple con los requerimientos para entrar a lo que sería la beta de Apex Legends por este momento. ¿Cuál sería la solución en este caso? Simplemente registrarse con un dispositivo que sea gama alta, que sea más potente, y así no vas a tener este inconveniente. Me recuerden que esto sería una beta cerrada, entonces los requerimientos van a ser muy altos, pero a medida que el juego se vaya desarrollando o se vaya optimizando, pues los requerimientos van a bajar. También tenemos nueva información de lo que sería Apex Legends Mobile, ya que en la Play Store publicaron bastante contenido, incluyendo imágenes que podemos estar analizando. Acá en lo que sería en la Play Store nos dice: actualmente estamos probando esta versión inicial de Apex Legends Mobile con un número limitado de jugadores. Preinscríbase ahora para obtener la oportunidad de convertirse en uno de los primeros jugadores invitados a probar. Ok, también Apex Legends lo que lo diferencia de muchos juegos es que Apex Legends es bastante frenético, tiene batallas demasiado geniales y pues no te vas a aburrir simplemente caminando por el mapa, ya que hay casi siempre PvP, casi siempre disparos, casi siempre hay bastantes habilidades, ya que cada personaje tiene su propia habilidad y podemos estar haciendo los equipos de 3 para ir subiendo en clasificatoria. Y acá en lo que sería la página oficial de Apex Legends nos dice lo siguiente: a finales de este mes arrancaremos la primera prueba beta regional de Apex Legends Mobile. Ya está completamente confirmado. Se trata de un momento muy importante para nuestro equipo. Hace 2 años cambiamos el panorama del género Battle Royale y ahora queremos volver a hacerlo en móviles. Se ve bastante genial. Acá tenemos lo que sería imágenes, señores. Acá vemos que efectivamente los gráficos han bajado un poco, pero se sigue manteniendo la esencia de Apex Legends. Apex Legends Mobile se ha diseñado para las pantallas táctiles con controles perfeccionados y optimizados. Es una nueva versión de Apex Legends Mobile que pertenece fiel a la original. Como ya les había dicho, esto no tiene relación a lo que sería el Apex Legends de PC. Al principio será pequeño, con tan solo unos miles de jugadores de la India y Filipinas, pero a lo largo de este año planeamos llevar el juego a más regiones y más jugadores de todo el mundo. ¿Cuándo estará disponible Apex Legends Mobile en mi región? Vamos a implementar Apex Legends Mobile ininterrumpidamente en todo el mundo en una serie de pruebas. Para empezar, realizaremos pruebas beta cerradas más pequeñas en la India y Filipinas. La primera de ellas comenzará en primavera del 2021 y solo estará disponible para dispositivos Android. A medida que continuemos con las pruebas, ampliaremos su tamaño, añadiremos nuevas regiones e implementaremos la compatibilidad con iOS. Cuando estemos listos para ir más allá, crearemos una página que te permitirá registrarte anticipadamente para el juego y recibir noticias sobre la beta. Tercera pregunta: ¿Apex Legends Mobile será gratuito? Y nos dicen que sí. Como en PC y consola, Apex Legends Mobile será completamente gratuito y no incluirá artículos de pago que otorguen ventajas en el juego. Apex Legends Mobile tendrá su propio pase de batalla, elementos cosméticos coleccionables distintos a los de la versión de PC y consola. Esto está demasiado genial, ya que prácticamente Apex Legends Mobile será completamente diferente y tendrá sus propias skins, su propio pase de batalla, entonces está bastante genial. Y el lanzamiento de la beta abierta para India y Filipinas estaría de marzo a julio de este año. Ok, y también pues prácticamente podremos jugarlo, me imagino yo, con VPN, tal cual lo hicimos en el video.
las 7 primeras leyendas que tuvimos en Apex Legends en la temporada 1. Recuerden que yo vengo desde la temporada 1 en Apex Legends y pues prácticamente es uno de mis juegos favoritos y obviamente estaré jugándolo en lo que sería dispositivos móviles. Entonces prácticamente sería la información que tenemos actualmente. Apex Legends está demasiado genial y se viene bastante potente, ya que demasiadas personas lo han estado esperando porque es un señor juegazo el que se nos viene, prácticamente uno de los juegos más esperados por todo este año. Y vamos a estar jugándolo en directo, vamos a estar haciendo partidas bastante épicas y recuerden que cualquier nueva información, cualquier nueva actualización, cualquier nueva beta la estaré trayendo inmediatamente al canal para que puedan registrarse y puedan probar este juegazo y puedan empezar a rankear y a vivir todo el mundo de Apex Legends, ¿ok? Y listo, saben que les gustó el video y les sirvió la información, pueden darme un grosso like acá abajo, se pueden suscribir para ver todos los videos que estoy subiendo diariamente, pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clan, su team, sus amigos, porque soy seguro que les va a gustar y se van a emocionar bastante con lo que sería esta beta cerrada de Apex Legends y cómo se pueden registrar en ella y también los nuevos cambios que tendría Apex Legends Mobile, que están demasiado geniales. Tan solo que lo tengamos exclusivamente para celular y también que tengamos unas skins exclusivas para celular con un pase completamente de celular me emociona demasiado. Entonces acá tendríamos lo que sería estas nuevas noticias. También recuerden que mi Discord y mi canal de Trovo, donde hago directos, lo estarán teniendo acá en la descripción junto a mis redes sociales, donde subo contenido diariamente, entonces los invito a seguirme, ¿ok? Y nos veríamos al próximo video. Y chao.